canal Vida Mejor, Psicología y Fe. Soy Teresa Zanga, psicóloga y también con estudios de teología, de manera que a lo largo de mi vida pude hacer esa síntesis entre psicología y fe, y esa es mi misión, poder ayudarte a desarrollarte como persona, pero de modo integral. Si te interesa todo este tipo de contenidos de desarrollo personal a la luz de una psicología abierta, ¿verdad?, al plano espiritual, abierta a la fe, bueno, este es tu canal. Suscríbete, comparte, da like para que entonces el algoritmo de YouTube sepa que puede recomendarlo, ¿verdad?, a más personas, y entonces de ese modo estarás ayudando también a otras personas. Te invito a escuchar este testimonio de la psicóloga Ariana Valares. Entonces, tu testimonio la verdad que es increíble, y yo sé que a mucha gente le va a quitar, ¿verdad?, todo temor y le va a hacer abrir los ojos para estar atentos, ¿verdad?, a todo lo que todavía tenemos por hacer aquí. Así que bueno, adelante, Ariana. Si quieres, bueno, la Gracias, presento un Teresa. poquito. Ariana es psicóloga, es peruana, ¿verdad? Y bueno, ha pasado por ahora vos nos vas a contar cuál fue la situación. Y bueno, está aquí para dar su mensaje, compartir su mensaje con todos ustedes. Muchas gracias, Teresa. Qué lindo poder conversar con una colega. Y como dices tú, hoy en día los psicólogos nos toca hacer un poco nuestra profesión, o sea, ejercer nuestra profesión tal vez de una manera un poco distinta, ¿no? Porque las corrientes del mundo nos llevan a otra cosa. Pero bueno, yo tengo 41 años, soy peruana, nací en Ecuador, pero vivo en Perú hace casi toda mi vida. Y bueno, tengo una hija de 7 años, Isabela. Y bueno, mi conversión en realidad sucedió pues, de las maneras más inesperadas, ¿no? Dios actúa de las maneras más inesperadas muchas veces. Yo crecí en una familia católica. Nací y crecí en una familia muy católica, mis papás muy creyentes, practicantes. Mi papá incluso fue seminarista en Ecuador, iba a ser sacerdote. Entonces en mi casa siempre se ha ido a misa, se rezaba el rosario todos los días. Tengo una hermana mayor también muy creyente. Yo siempre era más bien como un poco la oveja negra, porque a mí me costaba un poco más las cosas de Dios, las cosas de la fe. Pero tuve una infancia muy feliz. Y yo creo que todo empezó más o menos a los 14 años, que ya entré en la adolescencia, y empecé a interesarme más en otras cosas. Entonces ya todo se volvía las amigas, las fiestas, como decimos, los enamorados, y empecé ya pues a querer buscar más independencia, y siempre he sido muy, muy curiosa por todas las cosas prohibidas. Entonces pues yo siempre quería estar en todas las cosas. Ya quería fumar cigarro, ya quería empezar a tomar licor, ya quería todo. Entonces mi mamá pues me trataba de proteger de todo esto, viendo que yo era así un poco curiosa. Y empecé a chocar con ella, tratando de buscar mi independencia, y empecé a alejarme ya más del núcleo familiar. Entonces ya me molestaba un poco las cosas de Dios, ¿no? Y en ese plan crecí, entré a estudiar psicología a la Universidad Católica, que no es nada católica, aquí en Perú al menos. Suele pasar. Yo estudié en una universidad católica en Argentina, en El Salvador, pero la verdad lo único mínimo, hay pinceladas que teníamos de fe era en teología, pero ni siquiera, porque era una teología como, si bien se supone que es jesuita, ¿verdad? La universidad abierta, o sea, estudiábamos todas las religiones juntas, o sea que... Y la católica yo creo que puede que sea un poquito más ortodoxa, según el padre, ¿verdad?, que tenga a cargo las materias, pero en general, no, ¿verdad? Bueno, en la universidad ni siquiera teníamos teología, creo. No llevábamos.
Era en la formación de psicología, yo te diría más bien que al contrario, era muy orientado al psicoanálisis, Sí, y bueno, también igual. en fin, entonces ya empecé yo a un poco, obviamente, a interactuar con colegas de todo tipo de pensamientos y me di cuenta que mi forma de pensar era muy, muy, muy rara, en el sentido de que éramos muy pocos los que creíamos todavía en la iglesia, en los dogmas de fe y todo eso. Claro. Y yo siempre me acuerdo que debatía y debatía con mis compañeros en la cafetería y qué sé yo, hasta que dije, ya me cansé, ¿no? Ujú. Y todo el mundo te da muchos argumentos. Entonces, al final dije, bueno, empezaré a escuchar más otras formas de pensar de repente. Y claro, en ese momento de estudiante mi vida también era muy... eh, yo me acuerdo que, bueno, ya empecé a hacer prácticas, a trabajar en recursos humanos. Y llegó un momento en el que dije, mira, lo que todo el mundo está haciendo acá, eso debe ser, ¿no? Eso debe ser lo correcto. Entonces, Ujú. uno empieza en ese momento a plantearse a ver qué quiero hacer de mi vida y decidí que mi vida iba a ser, pues, carpe diem, ¿no? Entonces, ese era un poco Ajá. mi moto, mi logo en ese momento, mi forma de ver la vida. Entonces, trabajaba muy duro de lunes a viernes y también me divertía duro los fines de semana, ¿no? Me gustaba mucho estar en las fiestas, discotecas, qué sé yo. Y bueno, creo que también es parte de la etapa universitaria, pero en mi caso era eh, un poco buscar un escape, un poco llenar los vacíos que tenía. Entonces ya, como ya no tenía todo este tema de la fe a donde acudir, entonces todo lo volcaba en mis amigas, en mis parejas, en viajes. Ya por el trabajo empecé a viajar mucho, entonces, y, bueno, me gusta mucho viajar, así que estaba contenta. Y un poco esa fue mi vida durante mis 20, de los 20 a los 30. El último ciclo de universidad lo hice en Canadá, hice un intercambio de un año y en ese año ya pues obviamente terminé de conocer gente de todas partes del mundo. En Canadá vivíamos en una pequeña ciudad universitaria y la vida era obviamente de universitarios. Entonces, recuerdo que regresé a Perú ya con una mentalidad muy diferente. Siempre tenía, yo creo, a Dios ahí en el fondo, dando vueltas y todo lo que había aprendido me habían enseñado en mi casa. Pero ya era algo como, bueno, ya más adelante Claro. pensaré en eso, porque en este momento estoy joven y tengo otras cosas que hacer y que vivir. Así que Exacto. bueno, pasaban los años y estaba dedicada a viajar, a verme bien, a comprar mucha ropa, a salir con amigas, a trabajar durísimo para luego ese dinero gastarlo en viajes y en ropa y todo era así, ¿no? El día a día. Entonces, recuerdo también que no me gustaba mucho la soledad ni estar sola en mi casa. Entonces yo llegaba del trabajo y prendía la televisión. A los 23 años ya me independicé, me fui a vivir sola, primero con una prima y luego sola. Y ya en ese momento, pues obviamente ya mi vida estaba en mis manos, ya no tenía horarios, no tenía nada. Y claro, yo creo que ahí ya fue como que terminé por alejarme totalmente de las cosas. Ya no tenía que ir a misa, no tenía que hacer nada por agradar a mis papás. Entonces, Que es muy eh, normal, ¿verdad? Nosotros decimos, este es de una persona joven, normal, no le está haciendo mal a nadie, ¿verdad? No le hace daño a nadie, o sea, como exacto, decimos, sí, está con Dios, o sea, la iglesia solo para la misa, digamos, nada más, pero no exacto. integrada, ¿verdad? A toda la Y vida. recuerdo Así yo es. recuerdo que iba a misa cuando quería, ¿no? Cuando realmente sentía necesidad, pero ya era algo muy eventual. Y las Ajá, confesiones, por ejemplo, ya simplemente, o sea, había cosas que ya uno dice, no, qué vergüenza, que voy a estar confesando, y uno poco a poco se va alejando. Entonces, ujú, llega un momento en el que no te das cuenta y ya estás súper lejos de muchas claro, cosas. sí. Ya la oración, impensable, ya no había tiempo para eso, porque estaba en el gimnasio, estaba haciendo esto, el otro, siempre llenando mi agenda de actividades, haciendo algún curso. Entonces, bueno, recuerdo que, bueno, tengo mucha familia en Chile y siempre viajo a Chile a visitarlos. Y recuerdo que en una de esas fiestas que estaba allá en Chile, regresando a la casa tardísimo, en la madrugada, llegué a la casa y me senté y dije,
¿por qué siento este vacío tan grande? Hay algo que no está bien acá. Era como que dentro mío había un vacío gigante y ese vacío se iba haciendo cada vez más grande. Era como una sensación de algo no está bien. Y no sabía qué era, pero yo sabía en el fondo que algo no estaba haciendo bien con mi vida porque no me sentía plena, no me sentía en paz. Entonces trataba de llenar el vacío pues con cosas, más viajes, más eventos, más etcétera. Pero era una angustia, una cosa como algo, sé que algo no está bien y tengo que encontrar qué es. Entonces, amigas mías, colegas, terapeutas me empiezan a decir, mira, nosotros hacemos todo tipo de terapias y queremos, y a nosotras nos ha funcionado muy bien, así que te vamos a explicar. Entonces una amiga me invita a una clase de yoga, voy a la clase de yoga. Las famosas terapias alternativas, ¿verdad? Alternativas. Que están de moda. Sí. Y estamos hablando de hace ya buen tiempo, que ya estaban de moda. Entonces voy a la clase de yoga, me acuerdo que me pareció algo interesante, pero no llegué a poner la mente en blanco, salí de ahí como decepcionada, no podía concentrarme. Y esta amiga me dice, bueno, vamos a hacer más, ¿no? Entonces empiezo a aprender a hacer todas las posiciones, y nunca logré sentirme tranquila o en paz en esas clases. Entonces, otra persona me invita a aprender a hacer Reiki. Entonces, ella me imponía las manos y yo tenía que aprender a imponer las manos. Entonces, yo sí sentía así como una energía especial, algo, y también sentía que una energía salía de mis manos. Entonces, decía, bueno, ¿no? Que bien, pero no sentía que esto me estuviera sanando interiormente tampoco. No, más bien te estaba haciendo daño, porque esas energías existen, pero no vienen de Dios, ¿verdad? Sí, a mí me da tanta tristeza, ¿verdad? Que tanta gente esté yéndose por ese lado. Y uno, en verdad, uno es ignorante. Yo estaba segurísima que era algo buenísimo. Me empecé a meter un poco más en ese mundo, a leer más, y parecía todo muy lindo, porque el lenguaje que usan y la forma como te lo plantean es una maravilla. Entonces parecía algo maravilloso, ¿no? Y bueno, empiezo a ir y fui a un par de sesiones de constelaciones familiares. De ahí sí salí media dudosa, dije, hay algo acá que no llego a entender y me parece súper raro. Hice regresiones, me acuerdo, una regresión supuestamente a una vida pasada, y empiezo a entrar ya más de lleno en todo esto, de la energía, etcétera, pero todo era como muy superficial y yo sentía que no cubría, que llegaba a un punto donde ya no había, tenía un límite. Entonces seguía yo buscando algo más profundo, algo, no sé, que pudiera llenar más el vacío que tenía. Entonces, finalmente, en esa época, un amigo me dice, vamos a hacer una sesión de ayahuasca, porque eso sí, de todas maneras, te prometo que te va a sanar el problema que tienes. Entonces, hicimos la sesión. Era una hermana, le dicen hermana, que ella decía que lo hacía en nombre de Jesús. Entonces, cuando yo dije, bueno, si es en nombre de Jesús, esto tiene que ser bueno. Claro, con eso hay que tener cuidado, porque mucha gente incluso menciona a Jesús, menciona a los santos y están conectándose con demonios, ¿verdad? Exacto. Sí. Ella mencionaba a Jesús y a la Virgen María, y yo decía, mira, debe ser una persona pues de Dios, qué sé yo. Hicimos la sesión, que es terrible, fuertísima. Te tomas el preparado y entras como en un trance, ¿no? Es un alucinógeno. Entonces, era toda la noche en este trance con un grupo de gente desconocida, súper peligroso además, y ella podía entrar en el trance de todos nosotros y ver qué estábamos viendo nosotros. Entonces, espantoso. La segunda sesión la hice y fue peor aún. Empecé a ver unas cosas horrorosas. Yo no te digo que Dios te protegió para que no sintieras gozo, placer en esas cosas que pudo haberte engañado, ¿verdad? El enemigo. Sí. Yo conozco gente, he tenido pacientes que han estado en esto, pero han quedado tan mal que, todos les han diagnosticado psicosis, ¿verdad? Y tomando ahora antipsicóticos y toda la cuestión, ¿no? Cuando se trata peligroso. De algo espiritual, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es súper peligroso. Mucha gente dice, voy a hacer como hacer cualquier otra, ¿no? Probar algo, pero es súper peligroso. Porque no estás en tus 5 sentidos, sino al contrario, ¿no? Entonces,
bueno, yo salí de ahí espantada porque la experiencia fue horrible, vi cosas muy feas. Y la señora, la hermana, me decía, es que tú estás purgando los pecados de todo el grupo, por eso es que estás así, por eso es que estás vomitando negro. Y yo decía, ay, esto es horror, yo no, o sea, yo no quiero esto, yo quiero volver a lo de antes. Al final me dijo, bueno, anda a tu casa y ya se te ha abierto un tercer ojo, así que vas a empezar a percibir cosas diferentes porque tú ya estás en otro nivel. Y efectivamente empecé a percibir cosas, pero eran cosas muy oscuras. Entonces, en la casa yo sentía que alguien me miraba, que nunca estaba sola, tenía miedo de dormir. Yo nunca he tenido miedo de dormir sola. Y no podía dormir, empecé a tomar pastillas para dormir. Me entraban como angustias, pánicos por ratos. Yo decía, ¿qué es esto? Nunca he tenido esto. No quería estar nunca sola. Salía más. Entonces, claro, salía más y era peor la cosa. Era un círculo vicioso, ¿no? Y llegó un momento en el que ya no sabía qué más hacer. Ya yo sentía que realmente había algo mal. Algo estaba pasando en mí. Y ahí sí ya me asusté. Intenté, me acuerdo, rezar un rosario y no pude. Sí. O sea, algo dentro de mí no me dejaba Te rezar. quita las Entonces ganas dije, de rezar, ¿no? esto ya está mal. Y acudí donde mi papá, yo ya estaba grande, yo tenía 30 años, y le dije, bueno, papá, yo me siento súper mal, algo está pasando y no sé qué es. Y él me dice, mira, justo en este momento quiero hacer una consagración. Él siempre ha sido muy devoto de la Virgen María, ¿no? A Jesús por María, y no la quiero hacer solo porque, bueno, son 33 días de preparación, así que ¿por qué no la hacemos juntos? Y en ese momento yo dije, a ver, Virgen María, ya, algo bueno tiene que ser, ¿no? Vamos a hacerla. No sabía ni qué era. Nos preparamos los 33 días haciendo estas oraciones y nos consagramos con el grupo de los Heraldos del Evangelio, que es muy bonito. Y en ese momento yo sentí como que había algo de esperanza. En medio de toda la oscuridad que yo sentía en mi vida, había como un poquito de esperanza. Pero seguía en el mismo círculo vicioso. Y bueno, a los 33 años estaba en una relación con el papá de mi hija y salí embarazada, decidí tener a mi hija. Gracias a Dios siempre tuve como muy claro que la vida es sagrada, que la vida es algo sagradísimo. Entonces dije, bueno, voy a prepararme para ser mamá, ya tengo 33 años. Me preparé físicamente y en esa época seguía muy alejada de Dios. Y al momento de dar a luz, pues no pude, yo quería parto natural, pero no pude tener parto natural y me tuvieron que hacer cesárea de emergencia después de 16 horas de intentar. Y bueno, tuve ya a mi hija y hasta ahí, bueno, parecía que todo normal, ¿no? Regresé a la casa y a los 2 días empecé a notar que no estaba bien, que algo estaba pasando en mi cuerpo. Toda la parte izquierda de mi cuerpo estaba dura, entumecida y caliente. Y tenía mucho dolor, no podía ni mover el cuello, tenía fiebre altísima, así que regresé, me hicieron ecografías y me dijeron que tenía una septicemia o una sepsis por una bacteria que había entrado por la cesárea. Entonces, en ese momento no entendía qué significaba eso, ¿no? Y el doctor me dijo, bueno, esta noche te tenemos que o volver a abrir para operarte porque estás con una infección generalizada y es gravísimo. Y en ese momento no entendía la edad, yo solo sabía que había algo que estaba muy mal. Y estábamos en la clínica esperando, era tardísimo en la noche. Y he visto entrar al sacerdote, que era un sacerdote amigo de la familia, párroco de una iglesia cerca de la casa, y él vino a las 11 de la noche a darme los sacramentos. Me acuerdo que vino y dijo, bueno, he venido a darte los sacramentos, hija, me confesó después de años, me dio la comunión y me dio los santos óleos. Me decía, los santos óleos, pero eso es para gente muy enferma. Y me dijo, bueno, tú estás enferma, pero tú vas a estar bien. Y claramente risa. Y yo, ¡oh! Para mí era como que estuviera viendo un santo en ese momento. Así que empecé a sentir una paz fuerte, fuerte en mí, después de los 3 sacramentos. Pero algo entre mí me decía, estás muy mal. Y recuerdo que yo iba en la camilla a la sala de operaciones y tenía todavía el celular en la mano. Y algo me hizo empezar a escribir, textear a todo el mundo, a mis primos, a mis amigas, a todo el mundo, recen por mí, por favor, oren por mí. Imagínate que te llega un mensaje a 11:30 de la noche, por mí, todo el mundo
preocupado, ¿no? ¿Qué está pasando? Y eso fue lo último que les escribí a todos. Oren por mí, por favor. Porque en el fondo yo sabía que algo no estaba bien. Claro. Entonces, entré a la sala de operaciones y ahí ya me abren y ven que mis órganos estaban muy mal. Y me ponen en coma inducido por 2 días. Ujú. Para que mi cuerpo pueda responder. Entonces, pues en esos 2 días en que estuve en coma, fue que Dios nuestro Señor me permitió tener una visión y que luego Él me pidió en oración que yo la transmita. Y por eso estamos aquí hoy día. Qué bueno, gracias. Dios. Bueno, lo primero que sentí es que yo salía de mi cuerpo, empezaba a salir de mi cuerpo, ya no tenía las limitaciones del cuerpo. Era solamente mi espíritu y salía y veía la camilla con los 4 médicos ahí que estaban conversando, viendo qué iban a hacer, cómo iban a proceder, y yo me alejaba. Es una sensación rarísima, uno no sabe bien qué está pasando. Y luego empiezo yo a descender, empiezo a salir de ahí y a descender en un lugar que era como una gran explanada, que siempre lo explico como si fuera un concierto gigante, una explanada pero interminable, o sea, muy grande. Ujú. Y este lugar, yo empiezo a descender ahí, este lugar era absolutamente oscuro, no había nada de luz, no había luz en el lugar, era todo oscuro. Y yo lo que veía eran colores como negro, rojo, pero rojo como rojo sangre, colores muy, muy, muy oscuros. Todo era cerrado, era como un ambiente así cerrado donde no había cómo respirar bien. Los olores eran horribles. En el suelo de este lugar había todo lo que hay debajo de la tierra. Habían larvas, cucarachas, sangre, heces. Era barro. Todo era así inmundo, todo era como sucio. Y los olores ya te imaginas, eran fuertísimos, pero feos, feos, feos. Entonces yo llego a este lugar y como que me pongo en un sitio donde yo podía ver todo lo que sucedía. Y eran muchas escenas que estaban pasando ahí y yo podía verlas todas. Lo primero que vi fue mucha pobreza, fue niños que estaban caminando así, parecían niños de África por su color de piel, con ropa muy pobre y caían muertos de hambre, o sea, literalmente muertos de hambre, mucha pobreza. Luego vi muchas guerras, personas que se estaban matando unos a otros y caían también muertos y ríos de sangre que corrían, ¿no?, por el suelo. Ujú. Y vi también el pecado de la lujuria, todo lo que engloba el gran pecado de la lujuria, que es un pecado gravísimo, y que ya nuestra madre ha dicho en algunas apariciones que muchas, o sea, no sé si la mayoría, pero muchísimas almas van al infierno por ese pecado. O sea, es un pecado muy, muy, muy importante. Y yo vi todo lo relacionado al pecado de la lujuria. Vi actos sexuales con niños, con adultos. Luego era como la lujuria en su desenfrenada, ¿no? Entonces, las vitrinas con las prostitutas, así como en Ámsterdam, y todo era muy como en vivo, ¿no? O sea, porque el mundo espiritual es mucho más real, más como más vivo, más real que Ujú. el mundo que vemos aquí. Entonces, yo estaba así como asustada y empecé a pensar, ¿por qué estoy aquí viendo esto? Si yo no soy así, yo nunca he sido así, ¿no? Yo, aún en mi ignorancia, mi soberbia, decía, pero yo nunca he sido así. Claro. Yo ¿no? ¿Qué hago acá? Empecé a tener esa sensación como angustia de que estoy acá. Tan extendido hoy en día, el pecado de la lujuria entra a edades tempranas a través del celular, Exacto. ¿verdad? De No, hoy videos en que día, se reciben es terrible, todo el mundo está en eso, es una justificación, ¿verdad? De que está bien, que es normal, ¿verdad? exacto. Y luego vi todo lo que tiene que ver con, bueno, vi unas mansiones grandotas como las que vemos en Hollywood. Ujú. Yo durante muchos años era asidua de un canal que se llama E! Entertainment, no sé si todavía existe. Ajá, Y este es sí. un americano donde todos los shows son sobre cirugía plástica, las conejitas Playboy, o sea, todo era ese estilo de cosa, ¿no? Y yo muchos años me acuerdo que me gustaban estas series. Ujú. ¿Y qué pasa? Cuando uno, o sea, constantemente por mucho tiempo consumes ese tipo de información, pues llegas a interiorizar. Y yo me acuerdo que yo decía, pero ¿por qué todas estas mujeres que se hacen las cirugías, que están todas eran igualitas, ¿no? Parece que todas fueron al mismo cirujano.
todas se ven tan felices, todas se ve que su vida es fácil, que viven en mansiones, que yo también quiero vivir así, ¿no? Entonces yo tenía interiorizado por mucho tiempo que el tema de la riqueza y de la belleza eran como dos requisitos para uno vivir bien y ser exitosa y ser feliz. Yo estaba segura de eso, y todas estas cosas que consumía, estas shows, como que reforzaban constantemente eso. Entonces, me acuerdo clarito que en este lugar yo vi unas mansiones así como las de la televisión, con personas muy parecidas, hombres y mujeres perfectos, que estaban riendo y comiendo y bebiendo y tenían sus pieles, sus joyas, y ellos estaban aparentemente felices, sonriendo. Pero yo veía que dentro de ellos, en el lugar donde debía estar su corazón, había una oscuridad que era más que oscuridad, más que el color negro, era como un abismo, era una cosa profundamente oscura y no había luz en ellos. Entonces yo noté eso, en todos ellos era así. Y luego vi personas haciendo ejercicios desesperados, me acuerdo haciendo ejercicios hermosos, perfectos también, hombres y mujeres, que estaban admirando sus cuerpos y también dentro, en el lugar de su corazón, toda la oscuridad. Miraos. Y empecé a entender que todos los que estábamos en este lugar, todos habíamos sido engañados. Era como una gran mentira, todo era como una gran mentira. Era como cuando tienes un huevo y ese huevo puede ser muy brillante, pero lo tocas por dentro y está vacío y se rompe. Está Todo es vacío. cáscara. Y todo Y había eso sido una es, mentira. ¿verdad? El padre de la mentira que actúa así en nosotros. Exacto. Y todos habíamos caído en eso y cada quien seguía como revolcándose en su mentira, en su vicio, en su pecado, porque era algo constante, todos estaban viviendo constantemente eso. Entonces empecé a entender que no había vuelta atrás y que los que estábamos en este lugar habíamos aceptado esa mentira, la habíamos aceptado como nuestra y estaban ahí viviendo su mentira y su pecado, cada quien, pero que no había vuelta atrás. Y eso fue lo que me empezó a generar tanta angustia, porque era un lugar de angustia, como de desesperación. Y entonces ya empecé yo a angustiarme y me di cuenta que todos estos miles y miles de almas, de personas que estaban ahí, que eran millones, era interminable, todos estaban adorando a un ser. Y este ser yo lo vi en el centro y representado así como una mujer hermosísima, muy parecida a Marilyn Monroe, me acuerdo, y ella estaba dándole a cada quien lo que cada uno quería y le sonreía. Entonces ella me vio llegar y me saludó sin hablar y me dijo: hola Ariana, ven, yo te puedo dar lo que tú quieras, solo tienes que adorarme. Entonces le respondí: yo sé quién eres y no me atraes. Y no te creo, además tú no me atraes. Y me respondió, me acuerdo, me sonrió, me dijo: no te preocupes, puedo convertirme en lo que tú quieras. Y empezó a transformarse en un hombre hermoso, guapísimo, mi tipo de hombre. Y empezó en ese momento como una lucha espiritual fuertísima entre este ser maligno, muy inteligente, que me conocía perfectamente, y mi alma. Para mí esa lucha duró puede haber durado siglos o un segundo. Para mí duró eternamente, ¿no? Entonces era una lucha fuertísima porque era este ser que me estaba ofreciendo todo lo que yo quería, lo peor de todo, y mi alma que no quería caer. Y me acuerdo que en un momento simplemente me replegué a mí misma y empecé a clamar a Dios. Yo creo que fue por la gracia de los sacramentos que había recibido que pude hacer eso, porque mi alma estaba en gracia de Dios. Y pude como replegarme y empecé a clamar. Y me acuerdo de haber dicho: Señor, Dios mío, sácame de aquí. Yo soy tu hija, yo te amo. Sácame, por favor, apiádate de mí. Por primera vez en mi vida empecé a clamar. En ese momento he sentido como una mano gigante que bajaba, se posaba debajo de mí y empezaba a sacarme de este lugar. Que era este lugar tan espantoso, porque realmente es espantoso cuando te enfrentas con la noción de que ya no hay vuelta atrás y de que estás ahí porque tú decidiste estar ahí. Entonces, o sea, porque tú decidiste aceptar esas mentiras y vivir así. Entonces, empiezo a salir de este sitio y a elevarme. Y veo a mi costado y había un niñito, que era un niñito hermoso, era como un niñito gordito, con los cabellos rizados, dorados,
y era todo lleno de luz este niño. Y él me miraba y solo me sonreía. Y me daba mucha paz, me dio así como mucha alegría ver a este niño que me acompañaba. Entonces simplemente seguimos elevándonos. Ya se fue toda la angustia, todo el miedo. Y empecé a ver una luz celeste, pero era una luz así mucho más fuerte que Qué el sol. bonito. Mucho más Ese fuerte. Y niñito, así, Arturo, ¿verdad? Decía, cuando escuchó tu testimonio, que era tu ángel de la guarda, ¿verdad? probablemente, sí. Y es Probablemente, sí. hermoso. Sí, sí, Y empiezo a escuchar una música, pero era así como esos coros de niños, qué lindo. pero eran pues muchísimo más hermoso. Era una melodía perfecta de miles y miles de voces cantando. Era como adoración, ¿no? Es un canto de adoración. Y ya todo, obviamente los olores, te puedes imaginar un buquete Qué de bonito. flores del olor, ¿no? Entonces simplemente yo me elevaba y me dejaba y empecé a sentir Claro, mucha paz y mucha emoción. Me acuerdo que empecé a pensar, voy a ver a Dios, voy a ver a Dios. Y empecé a emocionarme. Hasta que seguimos subiendo, hasta que ya llegamos como a un lugar o estado donde fue como que se me permitió levantar un poquitito el velo, así lo puedo describir. Y levanté un poquito el velo, hola, hola, me traigo café. todos igual. Y empecé a sentir, así como cuando estás en el mar y viene una ola y te revuelca totalmente de la cabeza, así fue, como una ola, pero una ola de amor, que me revolcó y me Qué llenó. lindo. Y es un amor que no lo podemos imaginar, porque no es el amor que tenemos aquí por nuestra madre, nuestros hijos. Es un amor que es como decir la, la esencia del amor, la esencia de un perfume, así la esencia del amor, pero lo más fuerte y lo más real que hay. O sea, ese amor, es un amor tan real y tan vivo, y tan hermoso y tan abrumador. Y simplemente me Qué llenaba, y bonito. me llenaba y me seguía llenando. Y yo simplemente me entregué y me dejé llenar. Entonces era como que cada partícula de Qué mi ser, belleza, el amor de Dios. El Espíritu Santo ahí te envolvió, ¿verdad? Fue una... me envolvió totalmente y yo me dejé. Y era tanto amor, pero tanto amor que seguía llegando, que me acuerdo haber pensado, ¿por qué este Dios me quiere tanto si solo soy yo? ¿Por qué me ama tanto si solo soy yo? En ese momento fue como que pude ver con claridad mi humanidad y darme cuenta de lo pequeña que era. Me sentía tan pequeña frente a ese amor abrumador gigante, ¿no? Tan chiquita, tan minúscula. Y lo único que quise hacer fue como devolver un poco a ese Dios que me está dando tanto amor. Y en ese momento, para mi sorpresa, me di cuenta que no tenía nada que devolver, que estaba vacía, tenía las manos vacías. Y entendí toda mi vida, todo lo que había hecho, incluso las cosas buenas, los pacientes que había atendido, la gente que había intentado ayudar, nunca lo había hecho por amor a Dios. Siempre lo había hecho por razones como, para mí, Egoístas. para yo crecer, para yo mejorar, para yo, todo era yo, pero nunca por amor, por el amor a Dios que es el verdadero. Y entendí que todo eso era como que era vacío, no había nada que dar. Entonces imagínate la vergüenza, era como una vergüenza de querer esconderte así, de pensar no tengo nada que dar, después de toda esta vida que he vivido. Y bueno, en ese momento simplemente seguía llegando el amor. Yo nunca sentí un dedo acusador, nunca sentí esa ira de ese Dios que a veces se nos presenta como un Dios castigador y que nos va, ¿no? Nos espera con un látigo. Él simplemente me abrazó y me abrazó y me abrazó en su amor. Y me quería quedar ahí, obviamente. En ese momento no piensas en nada, no te acuerdas de nadie, no me acordaba ni de mi hija. Era solo la presencia de este amor indescriptible y yo. Y también sentí la presencia de nuestra madre, sentí una presencia muy maternal. Entonces me quería quedar ahí. Yo dije, ya llegué a mi casa. ¿Sientes? La sensación es, ya llegué a mi casa, llegué a mi hogar, al lugar donde siempre quise estar. Ya estoy aquí. Pero entendí que no era mi momento y entendí que había una segunda oportunidad y que tenía que tomarla. Y que esta vez sí tenía que tomarla, que ya era la segunda oportunidad. Y en oración luego
también el Señor me hizo entender que cuando Él derrama su misericordia sobre nosotros, Él espera que la tomemos, porque así como Él es misericordia infinita, pues Él también es justicia. Dios es la justicia perfecta y la justicia infinita, y su justicia es como el cuchillo más afilado. Eso lo entendí. Me quedó súper claro que tenía que hacerlo esta vez. Entonces empecé a regresar. Me acuerdo que abrí los ojos y estaba en UCI, con las paredes blancas, y era así como una película, ¿no? Que como que, ¿dónde estoy? Totalmente destruida mi cuerpo, llena de cortes, de cosas, las manos hinchadísimas como globos, entubada, me habían entubado para que pueda respirar, Qué estaba milagro que medicamentos vivieras después de eso. y estaban enchufadas 8 máquinas, me acuerdo, y sonaban esas máquinas. Yo decía, ay, Dios mío. Entonces entró el doctor y dijo, este es un milagro. Bueno, un milagro en el sentido de que ya te has despertado rápido. Sí, sí. Y mi mamá también me entró y le escribí, le dije, he visto algo, y me dijo, escríbelo para que no te olvides. Y la verdad es que nunca me olvidé, nunca pude olvidar lo que viví ahí. Pasaron muchos días, estuve 28 días en la clínica, mientras me terminaban de curar, de sanar, de limpiar, etc. Y en todo ese periodo de tiempo de la clínica, empezó a cambiar algo en mí. El doctor, el cirujano me dijo, cuando le conté, me dijo, es un tipo de alucinación por la anestesia, tú no, tranquila, no te preocupes. Pero yo sentía en mí como una cosa así como, haber vuelto a nacer, ¿no? Que Veía no la era vida, una alucinación, claro. veía todo con unos ojos así como un bebé, estaba así alucinada de todo, siempre estaba pensando, estoy viva, estoy aquí, no puedo creerlo. Y algo dentro de mí empezaba a cambiar, entonces me pasaban cosas como que venían amigas a visitarme a la clínica y me decían, hoy sentí que tenía que rezar por ti. Amigas que nunca en su vida han rezado, ¿no? O hoy día fui a la iglesia, no sé, pasé por una iglesia y sentí que tenía que entrar para rezar por ti, no sé por qué. Cosas así, ¿no? Que me empezaron a hacer dar cuenta que algo estaba pasando. Y mi hermana había venido a Estados Unidos y empezamos a orar juntas. Y yo era, o sea, feliz orando, ¿no? Yo antes para rezar había que casi que obligarme. Ahora era, quiero rezar, recemos. Qué lindo. Y me acuerdo que le decía, hermana, me tienes que explicar todo, porque yo no sé nada. ¿Cómo se reza el rosario? ¿Cómo se habla con Dios? ¿Cómo se habla con Jesús? Yo soy ignorante, no sé nada. Y ella me explicaba y empezamos a rezar mucho. Pero ya tenías lo fundamental, ya ese vacío que antes sentías ya no estaba, ya Dios te había llenado, ¿verdad?, con su espíritu. Y todo es un proceso porque al principio no entendía nada, o sea, decía, Claro. ¿será que he soñado? Pero tenía tanta paz que la gente que iba a la clínica me encontraba llena de cortes o mucho dolor, etcétera, pero con paz. Me decían, ¿se te ve tan tranquila, tan feliz? ¿Cómo puede ser? Entonces yo estaba feliz, o sea, yo estaba así, felicísima. Y obviamente quería ver a mi hija, ya luego salí de la clínica y dije, y sentía que las cosas seguían pasando dentro de mí, era como un cambio interior, ¿no? Entonces yo iba a un grupo de oración hace ya unos años, que era más que ir por unos amigos que iban, y entonces dije, voy a ir, fui al grupo, o sea, feliz de estar en el grupo. El rosario me pareció la cosa más bella del mundo, porque rezamos el rosario todos los lunes. Lo rezaba, pero así, una felicidad de rezar el rosario, de ver a la Virgen María ahí. Y trataba de ir a misa casi todos los días, que yo nunca lo he hecho. Quería ir, quería recibir la hostia. Y ¿sabes qué? Me di cuenta de que el mayor cambio era que ya no quería ofender a Dios. Entonces, cualquier cosita quería confesarlo. Me acuerdo que la primera confesión duró como 2 horas, porque quise confesar toda mi vida. Toda mi vida, creo. El padre estaba como que ya, no digas. Pero yo no, padre, es que esto también me acuerdo, y esto también, y esto también. Y todo le quería contar, todas las cosas más feas. Todo lo confesé. Y empecé a hacer más confesiones seguidas, porque uno siempre se sigue acordando de cosas, ¿no? Y todo lo apuntaba y lo quería confesar. Quería como que mi alma esté limpia, que sin ninguna cosa ahí que me molestara. Pero todo obviamente demora, porque es un proceso, ¿no? O sea, entonces la oración. Me acuerdo que fui a donde el padre del grupo y le dije, padre, yo no sé qué he visto, pero
¿qué puedo hacer? Yo no sé si esto es verdad o no. Y el padre me dijo, mira, hija, evidentemente que Dios a ti te ha dado una gracia especial, así que ahora oración, oración, oración. Es lo que te toca. Yo no te puedo decir más, porque no sé. Entonces empecé a orar fuerte, fuerte, fuerte. Me acuerdo que me arrodillaba en mi cuarto y simplemente oraba y le decía, Dios, dime tú qué es esto, qué significa, qué quieres de mí. Y empezaba Dios a revelarse de una manera impresionante, a través de personas, a través de cosas, a través de eventos, o incluso muchas veces sentía que me estaba respondiendo en la oración. Entonces, era viva, era una situación así de sentir a Dios vivo en mi vida. Y bueno, obviamente ya tenía que empezar a hacer más cambios, me di cuenta que no podía seguir viviendo fuera del matrimonio, con mi pareja, y todo eso era realmente hacer cambios fuertes, ¿no? Entonces, me tomó mucho tiempo tomar las decisiones que tenía que tomar, me moría de miedo, muchas veces tenemos como miedo de hacer cambios, de dar pasos importantes. Y me acuerdo que rezaba y le decía, Dios mío, si hay otra manera, por favor, hazme las cosas más fáciles. Y me daba cuenta que pues tenía que hacer cambios radicales. Me acuerdo que una persona que me impactó mucho fue la historia de una santa que se llama Claire Rocket, que es inglesa, creo. Y ella tiene una película que está en YouTube que se llama Todo o Todo o Nada, ¿no? Y esa frase me caló mucho porque yo quería como hacer muchos cambios, pero también a la vez quería seguir viviendo mi vida como antes. Todavía me jalaba mucho algunas cosas del mundo. Entonces, cuando vi su vida, yo dije, es que es así. O sea, es que es o todo o nada. No puedes estar con Dios a medias. No funciona de esa manera. Exacto. Y un día haciendo oración, me acuerdo que el Señor me dijo, mira, yo quiero tomar tu corazón, pero yo quiero tomarlo todo. Yo no entro a un corazón para ser un huésped, yo entro para ser el dueño de tu corazón. No me vas a dejar en una habitación de tu casa, yo necesito tomar toda tu casa. ¿Me das permiso para hacerlo? En oración, porque Dios es tan respetuoso y tan caballero. Yo le dije sí. Yo le dije sí. Qué lindo. Y en ese momento ya todo empezó a cambiar y él tomó las riendas de todo, ¿no? Entonces, ese paso de tomar la decisión de decir, sí, Dios, te doy todo y tú eres el dueño de todo, es bien difícil. Yo creo que fue una de las decisiones más difíciles, pero a la vez tan hermosa, porque ahí es donde tú demuestras realmente que confías. Y me acuerdo haberle dicho, ya está bien, Señor, pero por favor, yo me voy a dar mi pasito en el abismo, tú me tienes que agarrar, no me dejes caer. Porque aún todavía a veces uno tiene miedo y desconfianza. Y obviamente Él te abraza y te agarra y nunca te deja caer. Y así fue. Y todos esos años que empecé a vivir sola con mi hija, que fueron duros, muy difíciles. Y además de toda la gente que te empieza a hablar, ¿no? Porque mucha gente me hablaba y me decía, ¿qué te está pasando? No eres la misma. Tú no eres la misma, algo te ha pasado, de repente tienes algún trauma por lo que te sucedió en la clínica. Sí. Incluso familia que no entiende qué pasa y están preocupados y es difícil, seguro a ti te ha pasado también, creo que, ¿no? Sí. Pero, sí. Pero yo estaba segurísima, o sea, estaba segura de que esto era lo que quería y que... Sí, es la decisión que tomaste ahí de darle tu corazón a Dios. Hay un poema justamente que escribí diciendo, ¿por qué me pides mi corazón, Dios mío? Toma mi corazón. A mí me gusta mucho escribir poesía religiosa, después te lo voy a mandar, pues te voy a mandar todos, es un librito, ¿verdad? Eso es como que aparece muy bien esa sensación también que vos tuviste. Esa es la decisión fundamental de nuestra vida, y es que estamos engañados. Yo creo rotundamente, totalmente en tu testimonio, ¿verdad? Que eso fue algo real, que Dios te mostró. Que además, bueno, no solo, o sea, la forma en que vos lo contás, la veracidad, porque es siempre las mismas palabras que estás usando conmigo, las usaste con otras personas que te han entrevistado, los detalles son exactamente, ¿verdad?, iguales. Y mucha gente había orando por vos en ese momento, entonces es lógico que Dios te permitiera pasar, ¿verdad?, por una experiencia así y que siguieras viva después de eso. Es un milagro, un milagro.
Yo he tenido, bueno, gente, familiares que cuando entran en septicemia ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya le anuncian a la persona, sí, ya tiene, puede ser de 2 a 24 horas, pero ya no hay más nada, ¿verdad? Me ha tocado a mí, a Exacto. los 17 años tuve una operación de vaso que me sacaron el vaso por un golpe, ¿verdad? Que recibí, se había hecho como un hematoma interno. Al sacarlo, tocaron páncreas, que estaba pegadito. Ujú. Bueno, cerraron y empezó el páncreas a segregar cualquier cosa, ¿verdad? Hacia adentro, infecciones. Y tuvieron que abrirme 3 veces. Y luego finalmente conectaron una bomba, seguro a vos te pusieron un montón de estas cosas, una bomba extractora Sí. de, entraba el antibiótico y salía todo, ¿verdad? Ajá. Todo el Sí. líquido podrido, hasta que empecé a mejorar justamente un domingo de resurrección. El viernes fue como un viernes de Pascua, Viernes Santo fue mi peor día. Y entonces ya los médicos creían que no había nada que hacer, hasta que Mm, llaman a un infectólogo que decide hacer eso y eso cambió, ¿verdad? Completamente. Pero estuve consciente, ¿verdad? ujú. Todo el tiempo. Pero lo mío lo consideraron un milagro. Ahora imagínate lo tuyo, que fue, y trajiste una hija al mundo en ese estado, ¿verdad? Estando Sí. así, que bien. A ella no le pasó nada, Esa chiquita felizmente. es Gracias a Dios. testigo, el testigo Ella es un milagro. de todo. Ella es un milagro. Sí. Qué lindo. Ella, Y bueno, y el simbolismo, porque lo que vos contaste es que yo siento que estamos en una mentira total mientras estamos viviendo. Por algo, digamos, el contenido que yo siempre publico tiene que ver con mentiras o trampas mentales, de las que uno se tiene mm, que liberar, ¿verdad? De esas creencias limitantes que el propio yo, que el enemigo pone en uno. Y ahí se vio claramente, o sea, estamos en esta mentira de que eh, tenés que estudiar para ser exitoso. Obviamente tenés que estudiar para formarte, pero para servir a Dios, en realidad no es para tener más dinero, no es para ser exitoso, no es para, ¿verdad? exacto. Y ese estar en el que uno lo vivió, digamos, yo servía mucho a Dios como adolescente, era catequista, entré a la universidad y dije, ah, no, ya no tengo tiempo, porque ahora estoy en cosas más serias, ahora tengo que Exacto. estudiar, tengo que dedicarme a mi profesión, voy a servir después a Dios desde mi profesión. Y mentira, o sea, fue hasta un tiempo después que yo entendí que la fe se podía integrar a la psicología, porque todos me decían, no, una cosa es la psicología, que es científica, y la fe es otra cosa, y no hay que tocar, y uno se queda así como cruzado de brazos, aunque siente, ¿verdad? Que no, no es Sí, así. Ese es un engaño todo. Y vos viste todos los pecados capitales al ver cuando sí. entraste a la explanada primera, ¿verdad? Estaba la lujuria, el orgullo, toda esa gente haciendo ejercicio. Me llama la atención porque hoy en día es el culto al Al propio cuerpo. cuerpo. Hacer ejercicio no Sí, está mal, pero está mal cuando ya se convierte en un fin en sí mismo, ¿verdad? Y el fin es estar musculoso, exacto. atractivo, la avaricia, bueno, estaban todos, ¿verdad? Ahora También la no me vienen gula todos los 7, la gula, ajá, disfrutar de los placeres de la vida, ajá. y la Entonces, soberbia, que al final es el peor porque la soberbia es el pecado que hace que no aceptemos a Dios, ¿no? Que necesitamos a claro, Dios. Entonces, sí, ya después sí, con el tiempo te digo que yo decía, pero a ver ya, ¿y para qué todo esto, no? O sea, y ahí el Señor en oración me dijo, bueno, primero me dijo, quiero que te proclames una mujer sana y liberada por tu Padre Dios. Esas ujú, qué palabras. lindo. Y luego más adelante ya, hace unos, ¿qué será? 2 años, poco más. En oración también me empecé a sentir que tenía que contar el testimonio. Entonces al principio decía, no, no hay forma, o sea, ¿yo qué voy a contar? ¿Quién me va a creer a mí? ¿Y quién soy yo para contar y para qué? O sea, uno se hace mil preguntas, pero el Señor me decía, no, 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 esto es como un don para Ujú, acercar a otras almas a mí, que claro, sepan que estoy ahí vivo, que yo los amo,
que soy un Dios vivo, ¿no? Y ha sido impresionante cómo se ha ido dando. Entonces yo me acuerdo que orando le dije a la Virgen María, pues entonces ayúdame a que esto suceda porque yo no sé ni cómo empezar. A las 2 semanas me escriben de un periódico de España que querían que dé el testimonio, luego de un canal de televisión. Y así todo se ha dado, que yo haga nada. O sea, ha sido todo obra de la Virgen María y de su hijo, que cuando quieren que algo pase, pues sucede, ¿no? Y entonces ahí es donde uno verifica pues que Dios está vivo, que Dios hace que las cosas pasen si es que uno realmente se entrega y dice, ya Señor, yo soy tu instrumento. Las cosas suceden de la mejor manera. Y así como la mía, tu testimonio, todos tenemos un testimonio que dar. Claro, del amor de Que Dios. creo que es tan importante porque así como vemos tantas cosas negativas y tantas mentiras, como dices tú, también necesitamos los testimonios de las personas Claro. que hemos vivido lo otro, que hemos vivido el amor de Dios y la presencia de Dios, pero hay que darlo sin miedo, ¿no? Al principio da miedo, da vergüenza, pero luego te das cuenta que hay demasiada gente que necesita escuchar. Entonces, Sí. ahora hago terapia, pero terapia centrada en la fe, y es impresionante la cantidad de pacientes que vienen de todas partes del mundo y dicen, necesito a alguien con quien hablar que no se burle de mi fe, que no se burle de Dios. Una chica el otro día me decía, yo entré a la sesión con el psicólogo, le dije, mira, yo no sé qué le estaba hablando de su fe, y el psicólogo la cortó y le dijo, mira, ¿sabes qué? No podemos continuar la sesión porque es como casi que estás loca por creer en esas cosas, así que no. Y ella se quedó así como... Entonces, se necesita, de verdad, personas que estemos en la misma... Sí. ¿No? Que nos vamos a apoyar entre nosotros. Así es. Sí. Y yo sé que hay muchas psicólogas que van a ver, bueno, yo pertenezco a un grupo de psicólogas digitales de todo el mundo, Vipositive. Algunas son católicas, otras no. También pertenezco a un grupo de psicólogos católicos, de Cristoterapia, ¿verdad? Se llama. Ahí te invito también a ver si querés participar, después estamos en contacto. Pero sé que muchas psicólogas van a ver tu testimonio, porque de verdad uno se deja, te dejas influenciar, ¿verdad?, de tantas cosas, y que está el concepto de autoestima, y después te pones a pensar, sí, pero esto está reforzando mi yo sin, ¿verdad?, tener en cuenta a los demás. O sea, estoy haciendo todo lo contrario a lo que dijo Jesús. No es cierto, es más bien la identidad en Cristo la que nos tiene que dar ese valor, y no tenemos que tener miedo a hablar de Dios. Ya la persona que viene, bueno, en general, como te pasa a vos, me pasa a mí, los que vienen ya generalmente son creyentes, ¿verdad? A veces hay alguno que me dice, mire, yo no creo, no sé si eso será problema, porque en realidad como sé que usted cree, o sea, al revés me pasa, ¿verdad? También. Que viene, digo, no, tranquilo, pero de verdad cuando la persona no cree y no se abre, una está cruzada de manos, ¿verdad? Sí, no puede. Y hay exacto. una apertura al ámbito espiritual dentro de la psicología, como vos decías, pero que no es una apertura al cristianismo, ¿verdad? Es una apertura a todo esto que nos trae la nueva era y que trae más perdición, ¿verdad? O a filosofías al margen de la revelación, ¿verdad? Budistas, sí. No, y que al final siempre el objetivo es, como dices tú, engrandecerse uno mismo, y nos venden la idea de que podemos encontrar la salvación, la felicidad y todo nosotros mismos, nosotros solos, que no necesitamos de nadie al final. Ese es al final el mensaje. Tú solito puedes ser feliz, no necesitas de nadie. Exacto. O sea que, es la mentira del demonio en el Edén, ¿verdad? Ustedes serán como dioses, ¿verdad? Coman del fruto prohibido porque serán como dioses. Dios no quiere que ustedes, o sea, Dios no quiere la felicidad de ustedes, Dios no quiere la libertad de ustedes, ¿verdad? Entonces ahí el hombre corta con Dios, ¿sí? Y ahí se encuentra mucho vacío, de verdad. O sea, el otro día, bueno, hay un video, un documental español que se llama
que les recomiendo, que está en YouTube, que se llama Terapias Alternativas, el lado oscuro o el lado oculto. Ajá. Y son estas personas, o sea, maestros de yoga, de Reiki, etcétera, que cuentan cómo era su vida cuando hacían esto y que al final nunca llegan a tener paz. Sus vidas destruidas, sus familias destruidas. Y ellos mismos cada día sintiendo que yo soy mejor, yo soy lo máximo, yo ya he llegado a otro nivel. Pero ¿de qué te sirve eso si no tienes amor? Claro. Es una gran mentira. Sí, Entonces, totalmente. es importante. Te agradezco muchísimo Qué lindo, gracias, Ariana. ¿Y vos sos mamá? Bueno, tu primera hija nació ahí, en ese parto, ¿verdad? Entonces, en ese momento, tu única hija. Mi única hija, yo sigo viviendo sola con ella, no tengo pareja. Qué lindo. No podés comparar, digamos, siendo mamá antes que siendo mamá después de eso, ¿no? Pero de algún modo podés entender cómo hubiera sido, ¿verdad? Si la hubiera criado sin haber pasado por esa situación. ¿Cómo es tu vida como mamá? ¿Lográs transmitirle la fe a ella? ¿Qué le dirías a todas las mamás que se encuentran con este mundo que trata de ocultar la imagen de Dios, ¿verdad? Pues mi mamá rezó por mí 20 años y pues Dios escucha la oración de las madres, ¿no? Y yo estoy acá en parte por eso. Nunca tenemos que dejar de rezar por nuestros hijos, nunca, nunca. Pase lo que pase, aunque estén alejados de Dios y ya sean grandes, a veces decimos ya es grande, pero la oración de una madre es fundamental, es fuertísima, las oraciones están vivas. Entonces, oremos por ellos siempre, estemos con ellos siempre. Y otra cosa es, no tengamos miedo de transmitirles nuestra fe. Claro. Yo, por ejemplo, a mi hija le hablo mucho de Dios, de la Virgen, y le digo, hijita, tú ahorita tal vez no lo entiendes, pero ya te vas a dar cuenta que no estás sola, poco a poco, ¿no? Cuando ya vayas creciendo, nunca dudes cuando tengas problemas de hablar con Jesús. Tú habla con Jesús, Él está vivo, Él te ama. Siempre le hablo así, no la obligo a rezar, a veces no quiere mucho rezar, no la obligo, pero ella ve cómo yo lo hago. Entonces nosotros somos el ejemplo principal, ¿no? Entonces ella ve cómo yo rezo, cómo le hablo con Jesús, cómo le hablo a María, le hablo así como una mamá, le digo, ella es tu mamá del cielo, nunca lo dudes, que sobre todo que sea como una relación bonita de amor, de compañía, ¿no? Más que de obligación, de tienes que rezar. Me acuerdo que un padre una vez me dijo, ya no lo obligues, pero que ella te vea a ti orar. Que ella vea que cuando estás triste, oras. Cuando estás feliz, oras. Cuando van a comer, oras. Y ella solita va a ir entendiendo cómo es. Entonces creo que eso es lo más importante. Nosotras ser el mejor ejemplo para ellos. Y nosotras al final las mamás, todo en la casa. Somos el ejemplo, el todo para nuestros hijos. Entonces, no tengamos miedo y tenemos una responsabilidad como mamás de formar a los chicos. No esperemos que lo haga el colegio, que lo haga nadie, porque hoy en día nadie lo va a hacer. Claro. Hoy en día nadie lo va a hacer por nosotros, ni siquiera el carro. Somos nosotras las responsables de eso. Entonces, es una linda labor, pero también es una gran responsabilidad. Exacto. Así es, y no dejar que nadie nos calle, entonces que no podemos dejar de hablar, ¿verdad?, de lo que hemos visto y oído. Sí, es que quienes hemos visto, porque yo a veces digo, yo creo, no es una fe ciega la mía, lamentablemente no puedo decir yo, como dijo Jesús, bienaventurados los que crean sin haber visto, porque yo vi tantas cosas en mi vida, en las demás, o sea, vi la acción de Dios, ¿no? En los demás y en mí misma, que no puedo dejar de creer, ¿verdad?, en lo que he visto y oído, dejar de dar testimonio. Y sí, a pesar que los hijos pasen por momentos que parece, ¿verdad?, que es que hasta uno lo vive, ¿verdad? Hay momentos que no estás en esa sintonía de la oración, de estar todo el tiempo con el Espíritu Santo, y ya te entran cualquier cantidad de pensamientos confusos, negativos, ¿verdad?, a la mente. Con más razón, una persona que no cree, ¿verdad? Entonces, imagínate, ¿verdad?, cómo están todos. Pero bueno, seguir orando y seguir en este camino dando testimonio, ¿verdad?, de Jesús. Así es. Qué lindo.
¿cómo es? No hay que desfallecer, porque al final la gran promesa está hecha, Así que es es. por toda la eternidad en el cielo, gozando de Dios. Así que esa promesa vale todo, vale la pena todo lo que haya que pasar aquí. Tal vez Ujú, con el tiempo las cosas se pongan más difíciles y se nos quiera callar cada vez más sí, y pues habrá que ser valientes. Entonces, pero la promesa es esa, la promesa es yo siempre pienso en eso, ¿no? Estar ahí por toda la eternidad y sobre todo llevar a más almas ahí, ayudar a llevar a más almas ahí. Porque solos no vamos a llegar al cielo tampoco. no, Entonces, ánimo a así todos, es. ánimo a quienes escuchen esto y no estamos solos, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo nos está con nosotros y como dicen, Dios más uno es un ejército, así que solos no Claro, estamos súper bien somos un acompañados. ejército. Así es, Sí, muchísimas gracias, Ariana, gracias, gracias, de verdad, qué hermoso haber podido compartir con vos. Y muchas gracias a quienes estuvieron ahí acompañándonos en vivo o algunas personas que dijeron aquí estamos escuchando con interés este qué testimonio, qué lindo. bonito, ¿verdad? Así que muchas gracias por haber estado ahí. Les pedimos que compartan para que más gente conozca de todo esto, porque Uh-huh. está tan oculta la luz, ¿verdad? Que necesitamos ver más y estas son formas de poder ver más, de recuperar la fe, la paz, el gozo, ¿verdad? Esa certeza de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Aquí dicen excelente testimonio, ¿verdad? Nos están diciendo, mira, Gloria a Dios. ahí lo puse. Gloria a Dios. Sí, 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 Uh-huh. sí, Mucho, sobre todo los así jóvenes que bueno, necesitan escuchar estos mensajes y estos testimonios. Los claro, jóvenes que están afuera exacto. Yo le comenté a solos mis a veces. mis hijos están grandes, pero ahí les dije, voy a estar, me dice, qué interesante, pero toda la cuestión, ¿verdad? De lo que más les entró por ahí, por la curiosidad, ¿verdad? Qué lindo. Es que sí, tienen que pasar Está cosas bien, qué así bueno. sobrenaturales para que de verdad entonces todo eso nos Sí, abra la mente. Así es, bueno, muchas gracias Ariana, las gracias a experiencias. todos. Y bueno, seguimos orando, ¿verdad? Unos por otros. Ahí seguiré Seguimos orando por orando, vos, eso. seguimos en contacto también. Y bueno, nos De todas vemos. maneras, un Muchísimas abrazo gracias. a todos. Un beso y Abrazote. Sabes que bendiciones. estoy en México, yo soy de Costa Rica, originalmente de Argentina. Me casé y vine para Costa Rica, pero mi esposo es de Costa Rica. Pero estamos de vacaciones en México ahora. Entonces Ah, es como muy muy internacional bien. esto, ¿verdad? Que disfruten sus vacaciones. Muchas gracias. Un Bueno, abrazo. muchas gracias. Gracias, Ariana. Chao, chao. Bendiciones. Gracias.